Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes en el Salón de Proyecciones de la Universidad La Salle Pachuca y a quienes nos acompañan a distancia de manera híbrida virtual, otros compañeros del posgrado que están cursando sus materias de manera hogareña, ¿no? Bienvenidos a todos, pues, a este evento. Feliz año a todos. No habíamos tenido el gusto de pasar por los salones y entonces todavía yo creo que en el mes de enero hay oportunidad de felicitarnos el año. Procuramos normalmente en la Universidad de La Salle, en el posgrado, ofrecer oportunidades para que nuestra mirada se haga más amplia y más profunda. Para ello procuramos traer o compartir con personas que nos pueden traer parte del mundo aquí a nuestra realidad. Normalmente estamos muy centrados en lo que cada uno de nosotros vivimos, hacemos y nos preocupa. Pero es bueno también encontrar personas que nos pueden sintetizar porción del mundo. A partir de esta comprensión más global, más mundial, también nosotros desde nuestras ocupaciones y desde nuestras vidas podemos encontrar nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevas posibilidades. En este contexto, que los que llevan un poquito más de tiempo, los que están en casa virtuales han podido compartir quizá con otros maestros, con otros grupos de otras naciones de manera virtual, en este contexto, digo, comenzamos este cuatrimestre con una conferencia de parte, ahorita se presentará mucho más al detalle, de parte del doctor José Luis Erce, que nos puede traer justamente esta partecita del mundo acá. Nos va a hablar de un tema que creo que desde el derecho, desde la ingeniería económica y financiera y desde la administración, cada quien desde su trinchera puede estar haciendo la labor de ir traduciendo a su propia especialidad, a su propia maestría, las posibilidades que el doctor nos va a estar compartiendo. Un poquito este es el contexto de esta conferencia, por eso nos hemos tomado o nos vamos a tomar un par de horas de la jornada de hoy para dedicarnos a algo que tenga que ver con posibilidades, no con privilegios. Ustedes son parte del 1, del 2% de mexicanos que tienen la posibilidad de estudiar un posgrado. Vale, eso sí es cierto. Pero también ustedes tienen en sus cabezas y en sus manos muchas más posibilidades que otros para encaminar, para reconducir, para producir mayores oportunidades, es que tenemos este tipo de eventos. Destacar, aunque solo sea por protocolos y que a ella no le gusta mucho, aquí nos acompaña o nos acompañará un ratito la rectora, la doctora Lourdes Lavaniegos, y sin más, para no detener más el tiempo, vamos a pasar propiamente al acto académico. Sean todos muy bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan en la transmisión y a los que están aquí presentes. Me voy a permitir presentar al ponente que nos acompaña esta tarde y que presentará la conferencia denominada Patentes y Marcas, Nueva Oportunidad para México. El doctor José Luis Erce es una autoridad mundial en varios temas, ha tenido puestos directivos en la ONU durante 30 años, donde fue director del Programa de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su sede de Singapur, director de información en materia de propiedad intelectual en Ginebra y también fue oficial de información industrial de la ONU para el desarrollo industrial en su sede en Viena, Austria. Tanto en la OMPI como en la UNUDI, fue responsable de actividades relacionadas con globalización y crecimiento económico, propiedad intelectual y desarrollo, creación de pequeñas empresas, innovación, información industrial, formación de autoridades gubernamentales, cámaras de industrias y comercio, asociaciones profesionales, universidades y mucho más. Ha conducido cursos, seminarios, talleres y conferencias en 6 idiomas en más de 110 países y en más de 450 universidades, cámaras de industria y comercio, asociaciones profesionales. Actualmente es profesor ad honorem en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Gerardo Oviedo, que fue el responsable de la organización de estos ciclos de conferencias, porque no es la única que voy a dar. Eso para mí es un honor, el volver a las aulas de la Universidad La Salle, que siempre me apoyó en muchas de las actividades que realicé durante mi vida profesional aquí en el país y después en el extranjero. Entonces, gracias Gerardo y gracias a ustedes por tomarse el tiempo y venir a escucharme. Espero que no se arrepientan. Voy a tratar un tema que es un poco complicado para los tradicionalmente profesionales en el caso de las leyes, pero es mucho más accesible si lo traducimos al lenguaje de los ingenieros o los técnicos o los economistas o los industriales. Siempre pregunto qué tipo de auditorio voy a tener. Si se trata de un auditorio únicamente de abogados, pues van a ver ustedes que voy a requerir más tiempo. Tengo entendido que la mayoría de ustedes no está precisamente en el campo de las leyes, sino el campo que me vio crecer, por decirlo de alguna manera. Entonces, sin más preámbulos y agradeciendo la presentación, vamos a iniciar la conferencia. Todo cambia. Esto empezó quizá a radicalizarse en los años 2008-2009, cuando viene la crisis económica. Ustedes recuerdan la quiebra de General Motors, las compañías de automóviles, fabricantes de automóviles, Ford, Chrysler, General Motors estaban en aprietos. Y pues, ¿qué hacen para resolver el problema? Empiezan a pensar en Asia. ¿Por qué? Porque la mano de obra en Asia, en los países asiáticos, es muchísimo más barata que la mano de obra en América o en Europa. Todo, absolutamente todo cambia con una rapidez sorprendente. Los sistemas de producción, los servicios, y algo que cobra todavía más importancia de la que tenía eran cuestiones relacionadas con el marketing. De ahí que la conferencia aborda también el caso de las marcas, cosa en la que los ingenieros no estamos muy familiarizados y que normalmente hacíamos a un lado. Pero ahora todo el mundo está implicado con cuestiones de propiedad industrial. Vamos a enfocar la conferencia esencialmente a los dos primeros temas, patentes y marcas. Vamos a ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Existe una mitología en el caso de las patentes, es algo que no se puede casi ni tocar, que da miedo leer porque hay que pagar algo. Vamos a ver cuál es la realidad de todo esto. En estos cambios se involucran los tratados de libre comercio que han proliferado en los últimos años, pero estos tratados exigen, entre otras cosas, el respeto a la propiedad intelectual. Cuando uno dice propiedad intelectual, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, toda una serie de asuntos relacionados con tecnología, pero también con el caso de marketing, mercadeo. China en esos momentos se encontraba en una situación muy interesante, estaba abriéndose al resto del mundo después de la terrible época maoísta. El sucesor decide cambiar definitivamente la tendencia política de su país, que va a producir unos cambios realmente espectaculares. Estos señores que estaban en el gobierno en China dicen, para que el país se desarrolle hay dos posibilidades, cosa que se oye muy frecuentemente en los países en desarrollo. Vamos a desarrollar nuestras tecnologías propias. Error fatal. ¿Por qué? Porque era mucho más sencillo abrir las puertas del país a la colaboración internacional, a la inversión extranjera. La inversión extranjera que iba a crear puestos de trabajo, algo muy importante para países con poblaciones enormes como China, como la India, incluso los más pequeños como Vietnam, Indonesia, etc. Este señor, todo el mundo conoce a Messi, pero este señor nadie lo conoce, es el sucesor, digámoslo así, de Mao Zedong, se llamaba Deng Xiaoping, y él establece su política basada en esta frase tan sencilla: mientras, no importa si el gato es blanco o negro, mientras atrape ratones. No nos interesa la ideología, lo que queremos hacer es desarrollar nuestro país, y con ello se van a desarrollar no solamente China, sino muchos países que están muy cerca de China. Entonces, decíamos, la crisis de 2008-2009 acelera la emigración de las fábricas que se encontraban en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón. ¿Hacia dónde?
a China y los países vecinos donde hay mano de obra barata. Ese señor fue sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque dice, bueno, invitamos a todos a venir, pero vamos a compartir la tecnología. No se trata nada más de que vengas y pagues a nuestros obreros, no, queremos aprender de ustedes. Entonces, hay que ponernos muy atentos a la transferencia de la propiedad intelectual. Y empiezan a aparecer resultados que son sumamente interesantes. Por ejemplo, estos resultados que provienen de la Universidad de California, dicen, bueno, el iPod cuesta $299. ¿Cuántos de esos $299 se quedan en China? Encuentran que lo que se está pagando a la fábrica eran $4. Un poco más del 1% era el costo de la mano de obra. Bueno, Apple saca después el iPhone, ese vale $900. ¿Cuánto se queda en China? ¿Cuánto le están pagando a los chinos para producir los iPhone que vamos a vender en $900? $8. Menos del 1% el costo de la mano de obra. En mi época, cuando salí de la facultad y empezamos a trabajar, siempre hablábamos de el costo de la mano de obra debe oscilar entre un 25 y un 30%. No, aquí es el 1%. Se empiezan a hacer cuentas. ¿Cuántos trabajadores puedo tener en China con respecto al trabajador en los Estados Unidos? 32 obreros chinos contra uno solo en los Estados Unidos. ¿Ustedes qué prefieren? La pregunta es tonta, la respuesta es obvia. Vámonos a China. Pero no solamente los obreros, también los ingenieros chinos también son baratos. ¿Cuántos ingenieros puedo tener por cada ingeniero estadounidense? Casi 9 ingenieros chinos. Empieza a ser todavía más interesante la migración. Entonces, como me interesaba esta cuestión del Apple, me puse a investigar y encontré que la pantalla estaba hecha en Japón, la memoria venía de Corea, se ensamblaba en China. Bueno, ¿y qué hace Apple? ¿Qué hace? La parte más importante, el marketing, el diseño, el software, pero el marketing. Por cierto, el iPod, el que está aquí, Claro, ahí la importancia para la gente que maneja las marcas. iPod está pagando 1% por cada teléfono que produce a los chinos y él lo va a vender en 900. No está cobrando por marketing y por diseño y todas esas cosas una cantidad realmente muy grande. Los chinos entonces abren el país a la inversión extranjera y lo toman como una ruta para la transferencia de tecnología. Pero la estrategia ha cambiado. Ya no se trata nada más que vengas y pagas a nuestros obreros. Es win-win. Tenemos que hablar de beneficio mutuo, ya no como antes, que prácticamente nuestros obreros eran casi esclavos. Había que atraer la inversión extranjera, no solamente la estadounidense, sino la europea y la japonesa, es decir, de los países más avanzados. ¿Qué ofrecemos? Costos laborales sumamente bajos, gente muy disciplinada en su trabajo. No sé si han visto trabajar a los chinos, de ahí el dicho, eso es trabajo de chinos, tienes una paciencia y una constancia impresionante y una disciplina también a ese nivel. Aparecen otros ejemplos, por ejemplo, las Barbies, que cuestan $10 o costaban $10. ¿Cuánto se quedaba en la fábrica? 35 centavos. Costo de mano de obra, 3.5%. Los Nike o los zapatos estos para deporte, ¿cuánto se está pagando? Por un par de estos zapatos, pues van a pagar $160. ¿Cuánto se queda en China? Pues muy poco. Y en Vietnam todavía menos, $1.60 por algo que voy a vender en $160. Pero ¿qué pasa? ¿Qué niveles de producción estamos hablando que permiten que China y Vietnam y otros países crezcan del 8 al 10% por año? ¿Cuánto estamos creciendo en Latinoamérica? Mejor no tocamos el tema porque es la región más atrasada en lo que se refiere al avance económico. Avanza mucho más rápidamente África, que está mucho más atrasado que Latinoamérica, y todavía muchísimo más rápidamente Asia. La India, por ejemplo, está creciendo a niveles del 8-9% anual. Eso es gigantesco. México dejó de crecer a ese nivel hace muchos años, si es que alguna vez lo llegó a alcanzar. Entonces, ¿qué están ofreciendo los chinos?
pues una relocalización de las plantas, relocalización de la producción. Esto es algo irresistible para las empresas multinacionales. ¿A dónde se van a ir? Pues a los países con mano de obra barata. La India, China, sobre todo China. ¿Por qué? Porque tiene una población más educada que la hindú. Entonces vamos a China. Entonces envían la producción a este país. ¿Qué hacen los chinos? Competir por costo de mano de obra. No hay que olvidar que los chinos fueron los que construyeron los ferrocarriles en Estados Unidos y en Canadá. No eran los dirigentes, eran los obreros, por supuesto. ¿Quién construyó el canal de Panamá? Los chinos. ¿Quién recolectaba el guano en Perú? Los chinos. ¿Quién cortaba la caña de azúcar en Cuba? Los chinos. ¿Quién iba a trabajar como mineros a Sudáfrica? Los chinos. Mano de obra estupenda, disciplinada y muy barata. Entonces las fábricas empiezan a migrar, salen de Estados Unidos y se van Ford, General Motors, la misma Volkswagen, los japoneses siguen el mismo camino con el BMW, los Toyota. Y aparece una noticia que en la época me parecía increíble. En China se fabrica por primera vez en toda la historia de Mercedes-Benz los motores Mercedes-Benz. Los alemanes no podían permitir que nadie fabricase los motores fuera de Alemania, pero lo permiten en China. Claro, les iba a costar mucho menos de lo que costaba en Alemania. Y estaban seguros de la calidad, por supuesto, ellos la iban a controlar, pero por primera vez se fabrican motores Mercedes-Benz fuera de Alemania. Pero no solamente son los automóviles, también los Motorola, Siemens, las empresas electrónicas empiezan a ir a China. L'Oréal, las compañías productoras de perfumería y todos estos artefactos que se emplean en cuidado corporal, se van a China. Airbus, están construyendo Airbus en China, ¿sí? Y están elaborando los planes para fabricar 75 aviones Airbus 320 en China. Cuando me tocaba exponer esto en algunas de mis conferencias, siempre resultaba algún problema con mis propios colegas. Me decían, yo no me voy a subir nunca en avión chino. Ya te subiste, en el avión que veníamos es un Airbus 320 y está fabricado en China. Bueno. Después, cuando entraba al campo de farmacia, era lo mismo. Me decían, yo nunca voy a tomar un medicamento chino. Ya lo estás tomando. Mira, el 80% del elemento activo de cada uno de los productos farmacéuticos está elaborado o en China o en la India. Algo que parecía increíble en la época que yo era estudiante en la universidad. Todo el mundo se va a China. Hasta Mickey se fue a China. Crearon el Disneylandia en Shanghai, en donde Mickey se convirtió en profesor de inglés. Total, en el año 2020 ya había más de 1 millón de empresas extranjeras en China. Habían invertido una cantidad inmensa de dólares para hacer avanzar su negocio, por supuesto, y hacer avanzar también a el país huésped, es decir, China. Los chinos tuvieron que crear 250 millones de empleos, 250 millones, casi 2 veces la población de México. Se produce una migración del campo hacia la ciudad. También tuvieron que construir el equivalente a 250 millones de habitantes en un lapso de 4 años. Hay que ir un poquito más atrás para ver el milagro que se habla ahora, el milagro chino. Cuando Mao muere en 76, vean ustedes, el Producto Interno Bruto se había quedado prácticamente estancado desde el 1949 que toma el poder. Cuando llega este hombre, Deng Xiaoping, al poder, él rescata de la miseria a 800 millones de chinos, pero no solamente a los chinos, sino también a mucha gente de los países vecinos donde se iban a elaborar todos los materiales necesarios para la producción de las empresas europeas, japonesas y estadounidenses. Este señor cambia radicalmente la política. Lo más importante para China es el desarrollo económico, más que cualquier otra cosa. No hablemos ya de los maoístas, de la igualdad, está muy bien, pero primero tenemos que comer y luego vemos. Vean ustedes cómo cambia el Producto Interno Bruto desde la época de Mao y sube casi en forma exponencial hasta llegar a niveles actuales. Cuando se corrige el Producto Interno Bruto
de China, por el poder adquisitivo, China desde el 2016, me parece, es la primera potencia económica mundial. Y aquí está la lucha contra la miseria. En la época de Mao estábamos hablando de 84% de la población que vivía en la miseria. Este señor prácticamente acaba. Las estadísticas chinas son más estrictas que las estadísticas internacionales. Entonces, según los chinos, todavía hay 3.1% de gente que vive en la miseria. Según las estadísticas internacionales, ya se liberó por completo de la pobreza. Bueno, el problema es cuando empezamos a comparar con los países como el nuestro. Obviamente, en el caso de México, del 90 al 2020, la miseria también se redujo, pero de China el 72% se reduce al 0.14%, prácticamente eliminado. Es algo que llama la atención. Aquí están las estadísticas de México y China. Todavía en México tenemos subes y bajas en el nivel de erradicación de la miseria. En cambio, en China vamos siempre de bajada. Era muy fácil para los chinos decidir su política. Primero comemos y después vemos. Vamos a sacar al pueblo de la miseria y después podremos hacer lo que queramos. Podremos desarrollar la ciencia, podemos hablar incluso hasta de política en el futuro. Por lo pronto, vamos a comer. Primero comemos y después vemos. Vean cómo crece el Producto Interno Bruto per cápita. En la época de los 60, pues los chinos estaban por debajo de los… porque el Producto Interno Bruto estaban por debajo de México. Ahora ya están muy por encima de México. Y eso va a ser una oportunidad para nuestro país. Vamos a ver por qué. La población, bueno, ya sabemos que los chinos actualmente se han mantenido más o menos estable y en el caso de México hemos ido en aumento. Napoleón tiene una frase muy famosa, dice: cuando China despierte, el mundo temblará. China empezó a despertar en los años 80 y miren cómo están los Estados Unidos temblando. No solamente ellos, sino muchos países europeos e incluso Japón. Tiene un nuevo competidor con el que no habían contado, China. ¿Por qué? Porque ahora China es el principal socio comercial de 128 países. Ah, carambas, pelearse con los chinos va a estar muy complicado. Entonces, vamos a retroceder al principio de mi intervención diciendo que íbamos a hablar de propiedad intelectual. Empezando por innovación. Cuando yo era chico me recuerdo muy bien las frases de mi padre o de muchos de los amigos de mi padre que decían: ¿quieres un producto de buena calidad? Compra productos alemanes. Telefunken, por ejemplo, equipos de sonido, ya desapareció del mercado. Grundig, equipo de sonido, ya desapareció del mercado. SAIC con las cámaras fotográficas. Ahora, ¿de dónde vienen las cámaras fotográficas? De Japón. ¿Pero dónde están fabricadas? En China. Los coches, por favor, los coches, dice un Mercedes, son buenísimos. Ahora los Toyota han superado a los Mercedes-Benz. Los mismos alemanes lo dicen. Ellos cada 3 años, hay una asociación alemana de automovilistas que dice qué coches tienen el menor número de fallas en los 3 primeros años. Y en los últimos 15 o 20 años, ¿quién aparece en primer lugar? Toyota. Ya no son los alemanes los que producen aquellas maravillas que eran únicos, admirados o demás. Bueno, la innovación en todos los aspectos, incluso en readaptar o rearreglar las tecnologías existentes. Y entonces llegamos a un punto clave de mis presentaciones. ¿Por qué? Porque cuando me corresponde dar una conferencia para gente que se dedica a las leyes, pues me tardo mucho más que lo que requiero con un público que no está relacionado con leyes. ¿A qué se debe? Al vocabulario que utilizamos. Entonces, vamos a decir, por lo pronto, rearreglar, porque no quiero utilizar todavía la palabra prohibida en las universidades. ¿Cuál es? Copiar. Cuando llegué a la organización, me hicieron una pregunta: oye, sí, a ver, me estaban tratando de examinar para ver si era un buen candidato para el puesto. Oye, si una tecnología no está protegida por una patente en México, ¿qué vas a hacer con esa tecnología si te interesa? Yo dije copiarla. Pues, les di un ataque a todos los que me estaban examinando, casi todos eran abogados o diplomáticos. Me dijeron: bueno, mira, tu respuesta está bien, pero por favor no vayas a usar esa palabra, porque prestigia la organización y demás.
Bueno, ni las universidades, ni ninguna parte, no, ni ninguna universidad nunca. Yo fui profesor universitario y era imposible copiar, claro, pero aquí sí se puede. O bien, utiliza otra forma de decirlo. Bueno, entonces preguntaba, ¿cuánto tiempo me van a dar para hablar? Bueno, 1 hora. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa a hacer con esa tecnología que no está protegida en México por una patente? Bueno, entonces los ciudadanos, los habitantes de ese país tienen la posibilidad de utilizar la información para reproducir la invención que está protegida originalmente en los Estados Unidos, pero no está protegida en México. Todo eso para decir copiar. Entonces, más fácil, acá más pronto les digo, aquí sí se puede copiar. Las patentes sí se pueden copiar si no están protegidas las invenciones en México. ¿Y qué sucede? En el mundo hay 130 millones de patentes. ¿Cuántas patentes tenemos en México? Tendremos 2 millones. Entonces, ¿cuántas oportunidades de negocio tenemos? Una barbaridad, 128 millones. Cambiar estas mentalidades cuesta mucho tiempo. Con frecuencia, cuando me hablaban de ir a dar una conferencia a tal lugar, a tal parte acerca de patentes, me percaté que cambiar la mentalidad y decir, sí puedes acceder a la información es pública. Entonces, puedes acceder a la información y si el señor no se protegió en tu país, puedes reproducir y vender ese producto. Lo que no vas a poder hacer es exportar al país en donde el señor sí se protegió, en donde el señor sí tiene una patente. Bueno, muy fácil, aquí lo dice el señor Confucio. Se leo la parte más fácil: oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. ¿Qué hicieron los chinos? Empezaron a fabricar ellos mismos las cosas. Empezaron a ver que no era tan complicado como se decía o como se pensaba. Haciendo las cosas se aprende, y aprendieron muy bien. La prueba está que ahora es una potencia económica. No fue la única repercusión. El comercio chino aumenta casi 100 veces en un lapso de 25 años. Un detalle interesante: ahora las exportaciones de los chinos superan considerablemente las exportaciones de Estados Unidos, Alemania y Holanda juntos. Antes no exportaba casi nada a China, ahora antes exportaba el 2%, era la cifra representativa del comercio mundial, ahora es prácticamente el 20%. ¿Y qué pasa? Pues la consecuencia es obvia. El señor Trump siempre se estaba quejando de los déficits que tenía los Estados Unidos con respecto a China, pero no era el único, también se quejaban los europeos. ¿Por qué? Porque el producto resulta mucho más barato ahora y lo estamos importando de China. Bueno, los europeos fue exactamente lo mismo, también el déficit. El señor Trump pensó que podría corregir esos déficits imponiendo impuestos, las famosas tarifas. Resultó contraproducente. ¿Quién iba a pagar ese impuesto? ¿China? Por supuesto que no. ¿El importador propiamente dicho? Tampoco. ¿A quién le iban a pasar el costo? Pues al cliente final. Entonces, ¿esto qué va a producir? Pues un fenómeno muy interesante que era de esperarse: inflación. ¿Y qué hacen los chinos mientras? Aparte de estar trabajando en las fábricas de los Estados Unidos, de Japón, de las fábricas europeas, pues vayan creando pequeñas empresas. Actualmente estamos hablando del 97% de las empresas en China que son privadas. Entonces, la palabra comunista la discutimos después. Aquí son 97% de empresas privadas, a razón de 140 millones en el año 2020. Y no solamente son pequeñas empresas. Cuando se estudia el número de las empresas y cuáles son las empresas que tienen la mayor importancia en el planeta, se encuentra que las empresas chinas ya superaron el número a las empresas estadounidenses. De las 500 más grandes del mundo, 135 son chinas. Entonces la gente me pregunta: ¿qué me recomendarías que estudiase mi hijo? Yo te sugeriría que estudiaran chino. Van a trabajar en una empresa china, son más importantes que las estadounidenses. Bueno, por supuesto, no les hace ningún daño estudiar inglés y chino, ¿no? Producción de automóviles. En el año 79, o sea, poco después de la muerte de Mao, China producía 3,000 automóviles en un año. En el 2017 produjo 29 millones y en el 2021 26 millones. Produce más automóviles China que Estados Unidos, Japón, la India, juntos. Increíble. La India no producía automóviles, ahora ya está produciendo. ¿Y qué hizo? Adquirir marcas, las marcas inglesas como Jaguar, Land Rover, etc.
China ahora construye sus propios aviones, construye coches. Uno de mis amigos se quedó sorprendido cuando le dije, mira, este coche ya es chino. No puede ser, es el MG, ese es británico. No, la marca ya es china. Los taxis ingleses eran Morris, Austin o Morris, y la gente se quedaba sorprendida cuando decía, este coche es un coche chino. No puede ser. La industria automotriz inglesa prácticamente desapareció. Casi todas las marcas fueron vendidas a los chinos o a los hindúes. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente esto no era muy conveniente para las potencias comerciales. Surgía un nuevo competidor, nada menos que China, produciendo casi todo en forma muy sencilla. Un ejemplo, seguramente lo recordarán, que aparecía con frecuencia en la prensa, era bloquear una empresa como Huawei, que fabrica los teléfonos. Es los sistemas más modernos de telefonía y de comunicaciones. Entonces aparece y los Estados Unidos se ponen de frente para que no ingrese China a las potencias económicas. Había que bloquear a los chinos y el señor Trump se encargó de buscar ese fantástico bloqueo, a tal grado que impide a las empresas estadounidenses fabricantes de chips que le vendan a China. Carambas, el país de la libre competencia, el país de la libertad de mercados, prohíbe la venta de los chips que necesitaba Huawei. Pone impuestos tremendos, del 3% que hablábamos originalmente, lo sube al 20%, y como les decía antes, esa diferencia en el precio no le iban a pagar los chinos ni el importador, sino el consumidor final. ¿Y eso qué va a producir? Inflación. Bueno, entonces empiezan las acusaciones que con toda frecuencia podemos leer en los periódicos. Están robando la propiedad intelectual. Robando. Se trata de una economía que no es de libre mercado, o bien están manipulando su moneda. En fin, salen una cantidad de acusaciones: competencia desleal, espionaje corporativo, contaminación, dumping, copia, piratería. Cualquier cosa que hagan los chinos, dicen ellos, el occidente jamás lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque es el nuevo competidor, un competidor que no se esperaban. Pero se olvidan de una declaración muy importante que hizo este señor Steve Jobs, el creador de Apple. Dice, lo dejé en inglés porque me encanta: no hemos sido unos desvergonzados, hemos estado copiando todo el tiempo. Incluso cuando empieza Apple, su banderita era una banderita pirata. Entonces, ¿quién copiaba a quién? Siempre podemos negociar ese aspecto. Tiene muchas consecuencias el ascenso de China. ¿Por qué? Porque los países empiezan a comprarle más a China que a los Estados Unidos. Y eso obviamente no le hacía ninguna gracia a los presidentes estadounidenses. Tenemos una gráfica de cuánto contribuye China al crecimiento mundial. Contribuye más que los Estados Unidos. 19% contra el 16%. Y vean una cifra interesante. La India, que ha sido uno de los países más atrasados en la humanidad por, me atrevería a decir, siglos, ya representa el 7%. La India también es un país que está creciendo de una manera impresionante. Seguramente recordarán cuando se habló de los primeros trenes bala chino en el año 2007. Introdujo en un solo día 280 trenes bala, pero han seguido produciendo sus trenes balas por todas partes. Hubo una declaración del ministro de Ferrocarriles que me gustaba mucho, muy larga. Yo creo que lo dijo para los periodistas, los diplomáticos, los abogados, con todo respeto. Nuestra tecnología es una reinnovación basada en la asimilación de avanzadas tecnologías de países extranjeros. Los trenes más eficientes de alta velocidad son ahora los trenes chinos. Vean ustedes el número de kilómetros que tiene de trenes rápidos en China contra los números de los países que tienen trenes rápidos como España, Francia, etcétera. Todos juntos tienen menos kilómetros de trenes de alta velocidad que los que tiene China. ¿Cuál era el secreto? Pues el secreto era aplicar una frase de uno de los más grandes inventores de la humanidad. Yo empiezo donde se quedó lo último. Se trata de avanzar. Con frecuencia en las universidades oía esta frase:
yo voy a empezar desde cero. Por favor, no tenemos ni tiempo ni recursos para empezar de cero. Tenemos que empezar con lo que ya existe y de ahí seguir avanzando. Fue exactamente lo que hicieron los constructores de los trenes rápidos chinos. Adquirieron tecnología francesa, japonesa, alemana, empezaron a mejorar y ahora el resultado es que han superado a las 3 marcas juntas. Empezaron donde se quedó el otro. Y entramos, de hecho, al tema de nuestra conferencia, la patente. ¿Qué se requiere para obtener una patente? Bueno, que algo sea nuevo y que no sea obvio. Quiere decir que no sea obvio, quiere decir, bueno, que a todos se les puede ocurrir, es como, por ejemplo, este señor hacer su moto más larga. Eso es obvio, entonces no va a tener una patente para su moto, que la usa como sistema de transporte. Tenía que ser chino, obviamente. Se requiere también, para obtener una patente, lo que se denomina una actividad inventiva. Quiere decir que hay un progreso en lo que ya existe, que señale un avance técnico que se pueda comparar con lo que ya existía. Una de las invenciones más grandes que me ha tocado presenciar son las rueditas de las maletas. Bueno, generación, ustedes son muy jóvenes, ya nacieron con esas maletas, ya con las rueditas, pero en mi generación cargábamos las maletotas hasta que hubo una persona que dice, ¿y por qué no le ponemos ruedas? Las ruedas se conocen desde hace miles de años, sí, pero no se les había ocurrido meterse las maletas, entonces ya no tenemos que cargar las maletas, las arrastramos. Se requiere para obtener una patente que el inventor proporcione la información suficiente para que cualquier persona, obviamente dentro del oficio, pueda reproducir la invención. Atención, ya no dije copiar, reproducir la invención. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. Además, se tiene que publicar para que todo mundo pueda acceder a la información. De ahí viene el origen de la palabra patente. Patente viene del latín que quiere decir carta abierta. Todo mundo puede leer lo que está ahí escrito. Y eso se utilizaba en cantidad de campos. Por ejemplo, los militares tenían su carta de patente de oficial, de capitán o de general. Eso lo otorgaba el rey, venía con la firma del rey. Bueno, y el inventor va a decirnos cómo se puede reproducir, cómo se puede copiar su invención y qué va a ganar el inventor. Ahí está la palabra clave, va a obtener el monopolio. Era otra de las palabras que no les gustaba a mis colegas, entonces tenía que buscarme equivalentes que requerían como 5 minutos para explicar lo que era un monopolio. Entonces, para ganar tiempo, aquí sí puedo utilizar la palabra. Vas a obtener el monopolio, pero a cambio nos tienes que decir cómo podemos reproducir lo que has inventado. En la prensa con mucha frecuencia se leen cosas que son absolutamente absurdas e incluso ridículas. Esto, patente pendiente. Cantidad de veces me tocaba ir a ferias de inventores o ferias industriales y siempre aparecía patente pendiente. Me iba a mi oficina, buscaba a ver si había una patente, ni siquiera estaba mencionado ni el inventor, ni la empresa, ni siquiera el equipo que el señor decía que la patente estaba ya en proceso. Gracias a la tecnología actual se puede acceder a los bancos de patentes que tienen 130 millones de documentos y se puede buscar a ver si este señor es el dueño de la patente o no, o si siquiera solicitó la patente. O bien decían, está patentado mundialmente, estoy seguro que todavía en la prensa sale esa frase, patentado mundialmente. Eso es imposible. Ni siquiera las empresas farmacéuticas, que son las que más patentan, van a patentar mundialmente. Voy a explicar por qué un poco más adelante. ¿Tienen una patente por 99 años? Tampoco. Eso es imposible. El término normal son 20 años. Y tenemos 130 millones de documentos de patentes accesibles vía Internet. Entonces, siempre me replicaban diciendo, bueno, si las patentes tienen tanta tecnología, entre comillas, oculta, ¿por qué la gente no las utiliza? La respuesta era muy fácil, porque no lo saben que existen estos bancos de datos y además al principio, obviamente, se requiere una cierta inversión de tiempo para poder encontrar lo que está uno buscando. O bien la gente piensa, bueno, ya está patentado, voy a tener que pagar por la licencia. No, si no está patentado en tu país, no hay que pagar absolutamente nada. Lo único que no puedes hacer es exportar tu producto al país en donde el inventor sí se protegió.
Venían inventores o industriales y se acercaban y decían, mire, yo tengo la posibilidad de construir la máquina que estoy importando de Alemania. Mis talleres son suficientemente grandes, la máquina no es muy sofisticada, entonces, ¿qué hago? Porque dice una noticia, patente tal. Bueno, lo único que tiene que hacer es recurrir a su oficina de patentes y verificar si está protegido el inventor en Argentina, en Brasil o donde sea, su país. Si no está protegido, adelante. Usted puede construir la máquina sin ningún problema y sin pagarle nada a nadie. No habrá que pagar ni regalías ni licencias. Otro dato muy importante, es probable que la patente ya haya expirado. Normalmente el tiempo son 20 años, pero si el inventor dejó de pagar el mantenimiento de su patente, se pierde automáticamente el derecho que tiene al monopolio. Entonces, incluso si encuentra el documento de patente para México, si el inventor, usted tiene que verificar si sigue pagando. Si no ha pagado, adelante. Pero recuerde, no puede exportar a los países donde el inventor sigue estando protegido. Entonces ustedes dirán, bueno, porque se patente por todos los países. No, y vamos a ver por qué un poco más adelante. La respuesta es muy sencilla, el costo. Las invenciones definitivamente no están limitadas por fronteras. Incluso lo que hacen los japoneses, lo que hacen los chinos, cuando los acusan de piratería, ellos argumentan y dicen, sí, ahora que está de moda la palabra, no sé por qué, plagio en México, reproducir de uno solo, sí es plagio, es piratería, es robo, etcétera. Pero reproducir de muchos, ya cambia el término, se llama investigación y desarrollo. Bueno, ok. Fue lo que hicieron los chinos, investigación y desarrollo. En mi trabajo me tocaba con frecuencia compartir el podio con japoneses, gente muy simpática, muy pragmática, casi todos eran los representantes que llevaban junto a un ingeniero, pues eran ingenieros, y uno de ellos, me acuerdo muy bien lo que dice en una de sus conferencias: ustedes cometen, dirigiéndose a los occidentales, 2 pecados mortales: investigan lo que ya se conoce y pagan por lo que podrían obtener gratis. Carambas, tiene toda la razón. Otro fue mucho más descarado, este era un industrial, lo dice muy francamente: hay que copiar para producir para competir y sobre todo competir para ganar. No vamos a entrar a la guerra para perder la batalla, vamos a ganar la guerra y vamos a ganar la batalla. Entonces, lo que se enseña actualmente en las universidades es muy diferente a la realidad cuando empezamos a trabajar en las industrias. Los negocios, los business hoy en día es competir con cualquier empresa de cualquier parte por cualquier cosa. La competencia es cada vez más acentuada. Entonces siempre hay que estar pendientes. Ok, esto es una patente. No hay que olvidar que las patentes se conceden por tiempo y territorios limitados. La frase así, sin ningún antecedente, sin una explicación adicional, quizás no resulta tan obvia. Tiempo, 20 años, pero si no ha pagado el mantenimiento, se puede reproducir. Y territorios limitados. Si no ha pagado ni siquiera la solicitud de patente en tu país, no tienes ningún problema. Puedes utilizar esa patente y empezar a producir en tu propio país. Es obvio que sean patentes para un solo país. Sería absurdo pensar que los Estados Unidos pueden conceder monopolios en Perú, en China o en México. Lo pueden conceder, pero solamente en los Estados Unidos, no en otro país. Si no hay patente, todos pueden usar la idea, el producto, el proceso, sin restricción alguna. Y es lo que la gente normalmente ignora. También hay que recordar, ahora que todo el mundo acusa a China de copiar, como antes acusaron a Japón y a Corea y a todos los tigres asiáticos, hay que recordar la historia. Alguno de los filósofos ingleses decía que el único problema de la historia es que nadie aprendía de la historia. Los Estados Unidos alcanzan la independencia y ¿qué sucede? Se dan cuenta que los monopolios estaban perfectamente bien organizados por parte de Gran Bretaña y España, las potencias coloniales. Entonces no había fábricas, no había producción industrial en los Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Ponerse a copiar todo lo que pudieron. Y una vez que alcanzaron el progreso, entonces sí, bueno, ahora yo voy a poner las leyes. Ustedes tienen que decir lo que yo hago y no lo que yo hice. Entonces, cuando Japón se empieza a levantar después de la guerra,
los productos japoneses los acusaban de lo mismo que están acusando ahora a China. Los Estados Unidos, después de la independencia, se dedicaron exclusivamente a reproducir, por no decir copiar, las invenciones europeas. Importante, tenemos que aprender a jugar con las reglas del juego. Y llevamos muchas sorpresas en mis actividades. Por ejemplo, en alguna reunión con directores de empresas de Estados Unidos y Gran Bretaña, se hizo una encuesta y se encontró que el 95% de los directores no sabían cuál era la diferencia entre patentabilidad y libertad de uso. Si estos eran los directores de las grandes empresas, pues el público en general tendría todavía menos idea de lo que se podía hacer con las patentes. Se requiere también que la invención, o sea, el objetivo de obtener una patente es de proteger la invención, tenga una aplicación industrial. ¿Por qué? Porque es el resultado de un proceso de investigación. Entonces, ¿quién va a tener el uso exclusivo de la patente? Pues el inventor o la empresa. Entonces puse una guillotina, ¿por qué? Porque el doctor Guillotin, que era un francés, elabora esto para acelerar las ejecuciones, pero aquí no fue el único que tuvo derecho exclusivo a usar su invención, a él también le cortaron la cabeza, pero en fin, el uso se generalizó. Esta, en mi opinión, es la frase o la transparencia más importante de todas mis presentaciones. Siempre hay que recordar que hay un tiempo y un territorio definidos para proteger las invenciones. Entonces, el desarrollo de las potencias asiáticas, empezando por Japón, quizá después de la guerra, después Corea, después los tigres asiáticos y actualmente China, van aplicando todas las mejoras para seguir permitiendo el progreso en absolutamente todos los campos. En los campos industriales siempre se requiere ir avanzando, ya no se puede dar marcha atrás, entonces requiere un flujo constante de nuevas ideas y productos. Un economista austriaco habla de la destrucción creativa. Bueno, en la época en que yo era, un poco después de terminar los estudios, pues teníamos cantidad de cosas y un equipo de sonido, veníamos hablando, un equipo de sonido requería las bocinas, el tocadiscos, el amplificador, los cables, etcétera. Ahora todo se entra en un telefonito, un flujo constante de ideas, desechando las antiguas formas de fabricación para ir avanzando. Una innovación continua. Mire, estas eran las primeras computadoras de Apple comparado con las de ahora. Y esto va a permitir, pues, una mejora en los niveles de vida de la gente. ¿Quién ha utilizado esto, pero de una manera impresionante, además de China? Pues nada menos que un pequeño país, Israel, pero ha ido mucho más lejos. Tiene una producción de alta tecnología que nadie los puede igualar, ni siquiera los Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Alemania, ni Japón, ni China. ¿Y qué hicieron los israelitas? Pues muy fácil, la misma doctrina que ha adoptado Julio César, a lo largo de sus conquistas por Gran Bretaña, por Egipto, por todas partes, se dio cuenta de algo muy interesante. La gente más brillante estaba fuera de Roma. Entonces, ¿qué había que hacer? Atraerlos a Roma, atraerlos a como diera lugar. ¿Y a cambio de qué? De obtener la ciudadanía romana. Incluso me hace recordar esta transparencia un pasaje de la Biblia, cuando toman prisionero a San Pablo. Él dice, cuidado, soy ciudadano romano, eso aparece en la Biblia, estamos hablando de 2000 años atrás. Ahora César aplicó esa metodología, después han sido pues las grandes potencias las que han seguido aplicando. Se llevan los mejores cerebros de cualquier parte del mundo, ¿y qué les ofrecen a cambio? Bueno, además de los sueldos altos, el potencial de obtener la ciudadanía y el pasaporte azul tan envidiado por mucha gente. Entonces, esa estrategia de César ha sido copiada por Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, China, Singapur, Israel, etc. La migración de cerebros. Por cierto que cuando yo salí por primera vez del país, iba yo becado, acababa Echeverría de crear el CONACYT, y le hacen una entrevista al director del CONACYT, no recuerdo ahora su nombre, un señor de cabello blanco, y me acuerdo muy bien de esa entrevista. Le preguntaban los periodistas, bueno, con todas las becas que va a otorgar el CONACYT, ¿no tiene miedo a la fuga de cerebros? Se queda muy callado y dice, no, ¿por qué? Mire, en primer lugar, ¿cuáles cerebros?
Segundo lugar, el mexicano se va, se da 2, 3 años, regresa, extraña mucho los tacos. Me consta que es cierto, extraña mucho los tacos. Pero no solamente se trata de emigrar o hacer emigrar a científicos o a técnicos, necesitamos también algo muy importante que se llaman empresarios, gente dispuesta a tomar riesgos para lograr un avance. Bueno, esto es la producción de automóviles de China, en el 79 los 3.000 automóviles y en el 2017 29 millones. La condición para establecerse en China era establecerse con empresas chinas, o sea, compartir tecnología. Pero ¿qué hacen los chinos? Bueno, ya aprendieron a hacer coches y empiezan ellos a fabricar sus propios coches, computadoras. Aproximadamente el 60% de las computadoras actuales están hechas en China. Los coches, pues ya vieron ustedes que producen más que las 3 potencias automovilísticas mundiales. Fármacos, ya lo mencioné también, que el 80% del elemento activo, los compuestos farmacéuticos provienen de China o de la India. Las famosas vacunas con el COVID, ¿de dónde venían su mayoría? Muchas de China, la mayoría. Ahora, no se trata solamente de productos, tenemos que pensar también en los servicios. Los servicios, ahí entra la parte delicada de las patentes. Para empezar, ¿por qué? Porque la vida activa del producto es más corta, la innovación es frecuente y tampoco se puede proteger de manera tan eficiente como el caso de máquinas o equipos. La innovación en el caso de los servicios es más fácil de la palabra prohibida en las universidades, en las organizaciones muy serias, diplomáticos, abogados, etc. Entonces, ¿en qué se basa la comercialización de los servicios? En algo muy importante que con frecuencia los técnicos, los ingenieros nos olvidamos, la marca. Y también en algunos casos, como el software, la protección por derecho de autor, o que se llama en inglés copyright. El marketing, cuando recién llegado a una de las oficinas donde estuve trabajando, pues no faltaba algún colega británico o italiano que dice, ¿ya viste mi corbata? Italiana, mi camisa francesa, casimir inglés. Actualmente ya no hay ni corbatas italianas, ni casimir inglés, ni camisas francesas, todo está hecho en China. Todos los textiles provienen de China, o una de las plantas que los chinos han transferido a Vietnam, a Camboya, a Indonesia. Los chinos han transferido las plantas. Ese es un aspecto muy importante que va a repercutir mucho al final de nuestra presentación, donde hablo acerca de la oportunidad que tiene México para, recuperar el tiempo perdido. ¿Por qué son importantes las marcas? Bueno, puedes tener el mejor producto, pero si no lo vas a comercializar, no sirve nada. Y para comercializar, lo que necesitas, pues una marca. Bueno, aquí lamento decirle a todos los compañeros que las mujeres nos llevan una ventaja impresionante. ¿Quiénes son las mejores para producir el marketing? Pues las mujeres, definitivamente, porque normalmente son ellas las que, además de cocinarnos, compran los alimentos, se ocupan de seleccionar el mejor equipo, el mejor teléfono, la mayoría de los coches nuevos. ¿Quién decide cuál coche o cuál marca vamos a comprar? La esposa o la compañera, en fin. Entonces, para la comercialización, incluso de compañías muy grandes, se dirigen hacia la mujer, porque además son fieles, bueno, eso podemos negociarlo, y tienen sus programas Entonces, Procter & Gamble, por ejemplo, su objetivo en el marketing siempre será la mujer, porque además la mujer va a difundir la información. Las mujeres, no lo tomen a mal, con todo respeto, según se dice, ya es gente profesional, psicólogos, dice la mujer tiene que decir 3,000 palabras en un día. Los hombres somos más modestos, necesitamos menos. Entonces, aquellos que están casados, bien con su compañera, tienen que, si no ha hablado las 3,000 palabras, lo van a mantener a ustedes despiertos hasta que digan sus 3,000 palabras. Difunden la información más rápidamente. ¿Cuánto gastan las empresas en el marketing? Cifras increíblemente altas. Eso fue un problema cuando empezaron a aparecer en los mercados las marcas libres. Por ejemplo, ya no era solamente Del Monte o Herde, sino era la marca libre fulana de tal, la marca del supermercado, fuese Carrefour o como se llamase. Entonces ahí empezó a
a encontrarse que estas marcas libres eran considerablemente más baratas que las marcas tradicionales. ¿Por qué? Porque no estaban gastando en el mercadeo. O sea, eran cifras que podían llegar hasta el 40% de diferencia con las marcas tradicionales. Pero las marcas son muy sensibles emocionalmente. Cada vez que aparece un escándalo con algún deportista, se llame Messi o se llame como este señor que era un golfista muy famoso, se vuelven muy delicadas a la imagen de Messi o del golfista. ¿Por qué? Porque si este señor metía la pata o hacía algo mal, ¿qué iba a pasar? Iban a perder los productos que se estaban vendiendo. Los negocios hoy en día dependen mucho de las marcas. Entonces tenemos que eliminar el mito de las marcas. Yo tenía una conferencia que se llama precisamente el mito de las marcas. Bueno, pero Einstein decía, es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un mito. Entonces nos introducimos aún más en el mundo de la propiedad intelectual, los tabúes, los mitos, los malentendidos y a la magia del vocabulario. Vamos a ver en qué consiste esto. En los tratados de libre comercio, ya sea la Comunidad Europea o el antiguo NAFTA o los tratados de libre comercio entre los países asiáticos y China, esto es algo muy sensible. ¿Qué estaban haciendo actualmente las potencias industriales? Pues comprando en China, de una manera mucho más barata, todo lo que antes producía, desde aviones hasta textiles. Entonces, la importancia de la propiedad industrial se ha venido incrementando con todas las fuerzas del mercado. Antes, hasta los años 60, ¿quién imaginaba que se podía establecer una empresa de Mercedes-Benz aquí en México? Ahora lo tienen hasta en China y además fabrican motores. Y fabrican más motores allá que en la misma Alemania. Ahora, con todos estos cambios, se estimula que la producción se lleve a cabo en países en desarrollo como China, la India, Indonesia, Malasia, Vietnam. ¿Qué tiene que ver con esto con patentes? Bueno, el avance tecnológico es imparable. En 2021 hubo casi 2 millones de nuevas patentes, 2 millones de nuevas invenciones y había 3,5 millones de solicitudes de patente. Entonces, si no está el inventor protegido por una patente o la empresa que está haciendo la negociación, como en las grandes empresas europeas o estadounidenses, todo el trato que iban a hacer con países como China tenía que basarse en un contrato. Ah, carambas. Entonces, un contrato implica abogados e implica ser muy cuidadoso con el lenguaje que se está utilizando. Entonces, ¿qué hacían? Se establecía el contrato y se marcaba una licencia para la transferencia de tecnología a países con impuestos bajos y mano de obra barata. Todo estaba basado en los derechos de propiedad intelectual. Volkswagen vende más automóviles en China que prácticamente en el resto del mundo. General Motors se salvó de la quiebra porque vende más automóviles en China que en Estados Unidos y así sucesivamente. Pero los chinos aprendieron que era más fácil progresar adoptando, asimilando las tecnologías de los países avanzando que tratar de inventar o empezar de cero como se decía antes para seguir avanzando. Bueno, ¿quién concede las patentes? Bueno, hay 5 oficinas, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Japonesa, la de los Estados Unidos, la Oficina de Corea y la Oficina de China. Ellos conceden el 85% de las patentes que hay en el mundo. Los demás países contribuimos apenas con el 15%, o sea, una cantidad realmente muy pequeña. Las solicitudes de patente de China, por ejemplo, en el año 2021, superan considerablemente a las de Estados Unidos, Japón y Corea juntos. Entonces están inventando los chinos. Las patentes en vigor en China superan las patentes en vigor en Estados Unidos. En México tenemos muy poquitas, alrededor de 100,000 patentes en vigor. O sea, todo lo que de los 130 millones hay 129,900,000 ideas que podemos aplicar en nuestro país sin tener que pagarle nada a nadie. Decía al principio que cuando hablamos de propiedad intelectual,
hablamos de la propiedad industrial, que está protegida por patentes y marcas, pero hay un campo importante que son los derechos de autor. Esto se refiere a la protección de obras artísticas. Así como las patentes protegen la tecnología, el derecho de autor va a proteger el arte. Todo esto empezó en el año 1883 con el Convenio de París, que se implementa la protección de la propiedad industrial. Y después viene la Convención de Berna, 3 años después, para la protección del arte, o sea, la música, la literatura, el software, incluso cuestiones como esta. Si ustedes van a la Torre Eiffel en París y le toman una foto y después se les ocurre imprimirla y publicarla en un libro, adivinen qué, los pueden demandar. ¿Por qué? Porque es propiedad intelectual, es el copyright. La iluminación de la Torre Eiffel está especialmente diseñada, así es que los pueden demandar por eso. Ah, carambas. Es más, cuando ustedes le piden, ¿no me quieres tomar una foto? Sí. Y esa foto se va a publicar en todo el mundo y va a producir dinero. ¿Quién es el dueño de esa foto? ¿Yo o el señor que me hizo el favor de tomarme la foto? Se van a quedar sorprendidos. Es usted el que tendría todo el derecho. Aunque haya sido mi cámara, aunque haya sido el fotografiado, el que tiene el derecho es el que aprieta el botoncito. Bueno, por eso es la complicación entre patentes, algo mucho más concreto, y los derechos de autor, pero no por eso dejan de ser importantes. Las marcas. Bueno, las marcas de lujo, los franceses son buenísimos para eso, y los Estados Unidos también. Yo creo que en mercadotecnia los líderes son definitivamente franceses y estadounidenses. De lo contrario, no podemos explicar por qué la fama de los perfumes franceses o de la ropa francesa. O la importancia de McDonald's o Kentucky Fried Chicken. ¿Cómo logran convencer a los rusos que vayan a comer a McDonald's? No lo sé. ¿Cómo logran convencer a los chinos, cuya comida a mí me gusta mucho, que vayan a comer a McDonald's? Pues van, están establecidos en China. Bueno. El ahorro que se tiene en productos como los iPad, iPod y todos los demás que hemos mencionado, las Barbies y todos los productos actualmente hechos en China, que están pagando 2-3% por la mano de obra, cuando antes pagaban el 30%, ¿en qué se utiliza? El precio del producto final no va a bajar. Los perfumes franceses, aunque se fabriquen en China, el precio final va a ser el mismo, pero se están ahorrando la mano de obra. ¿Y en qué se emplea esa mano de obra? En las marcas. Les decía al principio, con todo el respeto, miren, no se puede comparar un anuncio hecho con mujeres a un anuncio hecho con hombres. ¿Quién va a hacerle caso a este anuncio? Nadie. En cambio, el anterior, por alguna razón, llama la atención. La gente piensa normalmente que el producto de lujo es de mejor calidad y lo va a disfrutar más, entonces se compra su Mercedes o su Rolls Royce y va a estar contentísimo. Incluso en cuestiones tan comunes como es el vino, también la gente suele preguntar por el precio del vino. ¿Qué más da el precio? Uno tiene que saber si me gusta o no me gusta el vino, ¿sí? Entonces, si el vino le dan un precio alto, un vino buenísimo. Si lo dan a ciegas, como muchas veces se hace en las personas que toman los cursos de sommelier, lo sirven todos en una copa igual y a veces dicen, no, el segundo que me dice está buenísimo, es el mismo que tomaste al principio o es el mismo que tomaste al final. Entonces, el precio juega un lugar o tiene un lugar muy importante en la mentalidad, pero les decía, los franceses son increíbles en el marketing. ¿Cómo expresaban la calidad de un vino? Anuncios como este, decía, la boca flexible y poderosa revela el cedro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponían, obviamente, a una mujer. Cuando uno lee eso, no puede adivinar que se trata de vinos, ¿verdad? O decían, la frescura de su ataque y la redondez de su cuerpo. Bueno, uno piensa primero es en el género opuesto al nuestro, las mujeres. No, están hablando de vinos. Bueno, la boca carnosa y encantadora libera densidad, permanencia. Qué bárbaros, son geniales los franceses para hacer el marketing, ¿no? Pero suceden cosas como estas, 10 millones de litros destruidos de vinos famosos como es el Beaujolais en Francia. ¿Para qué? Para no venderlo a precio más bajo, para mantener el precio. Eso se llama marketing. Las marcas no son el último mito, hay muchísimos más. La fórmula de Coca-Cola, por ejemplo, las recetas secretas de Kentucky Fried Chicken. Sí, pero después del
el problema de las Torres Gemelas, aparecieron bebidas como esta, la Meca Cola, que incluso copia el estilo de las letras, los colores de Coca-Cola. ¿Se dio cuenta la gente? Pues no estoy seguro, porque yo nunca tomo Coca-Cola, dejé hace muchos años de tomarla, pero no estoy tan seguro que lo haya notado. Como químico, o los conocimientos que tenemos de química, me llama mucho eso de la fórmula secreta de Coca-Cola. Solamente 2 personas la saben. Y viajan en aviones diferentes, pues si nos cae uno y van los 2, nos quedamos sin Coca-Cola, imagínense qué tragedia, ¿no? Y yo decía como químico, bueno, conocemos la composición de planetas que se encuentran a 153 años luz, no me cabía en la mente ese número. ¿Eso cuánto representa? Pues 1 millón de años viajando en un Airbus 380. Entonces conocemos la composición de ese planeta, sabemos lo que hay en ese planeta, si hay litio, si hay oro, si hay lo que sea. Y no conocemos la fórmula Coca-Cola. Suena raro, ¿no? ¿Cuánto vale una marca? La pura marca, el nombrecito Apple, vale 482 mil millones de dólares. Esa cifra equivale al Producto Interno Bruto de un país como Irán, que es una potencia económica. Derecho de autor también es un negocio. ¿Por qué? Porque los descendientes o herederos de Michael Jackson están recibiendo 160 millones de dólares por año por tocar la música de Michael Jackson. El derecho de autor se concede, ya no es el caso de las patentes, se concede por 50 años en la mayor parte de los países y en el caso de Estados Unidos por 70 años. El creador de Charlie Brown reciben los herederos 25 millones de dólares y no hacen absolutamente nada más que ir a cobrar el dinero. Y siempre nos olvidamos que los países tan avanzados ahora robaron mucha propiedad intelectual de Grecia, de México, de Irán, de China, de todas partes. Hasta la ley de los Estados Unidos se modificó para proteger a Mickey Mouse. En vez de ser los 70 años que ellos ya concedían, lo extienden hasta 95 años para que la gente no pueda usar el muñequito de Mickey Mouse. Imagínense, sin tener que pagar derechos de autor. Entonces se dice que una vez que se vence el lapso de hacer una patente, si es que ha sido pagado, y el derechos de autor, entra en el dominio público. ¿Qué quiere decir dominio público? Que cualquier persona podría reproducirlo. Este es un ejemplo de lo que reciben los autores, los cantautores de los Estados Unidos, cerca de $1,000 millones por año. El copyright o el derecho de autor protege el arte. Las patentes protegen invenciones, protegen tecnología. Entonces vuelven a aparecer las palabras mágicas, patente pendiente, patentado mundialmente, patentado por 99 años. Eso es imposible, imposible. Incluso aparecían en un periódico de la India, decía, las patentes concedidas por la Oficina de la India serán válidas en todos los países miembros de Naciones Unidas. Eso es la mentira más grande. Nadie le puede creerlo, una gente que está informada no puede creerlo. Y me hacía recordar a García Márquez, porque él, llegando a Colombia, le preguntan, después de muchos años estar refugiado aquí, precisamente en nuestro país, me dice, le preguntan, ¿cuál es el principal problema de Colombia? Él responde tranquilamente, los periodistas que publican noticias que son completamente falsas. Los mismos periódicos o revistas de la India publican esto. ¿Se puede usted obtener una patente global para todo el mundo? Sí, se le ha concedido en la India, es imposible. El Convenio de París se dedica a proteger bueno, hay pequeñas variantes, las invenciones, los modelos de utilidades, una patente más pequeña, que protege menos, las marcas y los diseños industriales, como hemos hablado. Habíamos quedado que el uso de la invención se reservaba al inventor, a la empresa, pero siempre, otra vez la imagen más importante de cualquiera de mis presentaciones es esta. No hay que olvidar que está limitada a un territorio, el país en donde se protegió, y a un tiempo. Normalmente 20 años, como era la novela de 20 años después de Los Tres Mosqueteros. ¿Cuál es el negocio de las patentes? Bueno, muy fácil. Los dos tenemos que ganar. Quiere decir, el inventor y el industrial que va a producir o a comprar o a adquirir los derechos de la patente. Tú tienes que darme y yo tengo que darte a ti. La palabra patente viene del latín, literae patentes, que era una carta abierta. Todo mundo,
los oficiales, los miembros de la corte recibían una carta patente para ejercer alguna actividad y eso está abierta, todo el mundo podía leerlo. Lo mismo se aplica para las patentes. Tiene que el inventor que describirnos cómo se puede reproducir su invención. Entonces obtiene el monopolio a cambio de la descripción de la invención. Sin esa descripción no sabíamos cómo hacer las cosas, por eso es que se exige la publicación de las patentes que nos permiten a su vez avanzar. Yo estoy completamente convencido de que en todos los países del planeta hay gente muy brillante, absolutamente en todos, no hay excepción alguna. No es una característica de los países más avanzados, esto ya lo habíamos visto. Esta transparencia también me gusta porque utiliza mucho la terminología de los diplomáticos o de la gente que se ocupa de las leyes. En donde no existe el monopolio, es decir, donde no existe una patente, existe una libertad para operar. Podemos hacer lo que queramos porque el inventor no está protegido. Esto es totalmente lógico. Con frecuencia, desgraciadamente, se escucha o se leen noticias como estas de que mujeres en Irán o en Nigeria van a ser sentenciadas a muerte por lapidación debido a delito de adulterio. Entonces, si aplicásemos las leyes de Irán o de Afganistán a nuestros países, imagínense, si tuviéramos que ejecutar a todas las adúlteras y a todos los adúlteros, no nos iban a alcanzar ni las piedras, ¿no? Otro problema grande de las patentes es el costo. Es el problema quizá más serio para los inventores de países en desarrollo. Una patente en Estados Unidos cuesta aproximadamente $17,000. Carambas. Y solamente estaríamos protegidos en Estados Unidos. Si queremos protegernos en Alemania, en Gran Bretaña, en Suecia, pues multipliquen esta cifra aproximadamente por el número de países. Entonces, la cantidad de dinero que se requiere para proteger la invención en los países más avanzados pueden ser muchos miles de dólares. Por curiosidad me puse a contar cuántos países tenían un Producto Interno Bruto per cápita menor a los $17,000. 121 países. Entonces, para la mayoría de los países es terriblemente caro poder patentar o poder obtener una patente en Estados Unidos. Soy aficionado a las matemáticas, entonces me puse a calcular cuántos años de Producto Interno Bruto per cápita requería un mexicano para obtener una patente en Estados Unidos. 1 año. Pero una persona de la República Democrática del Congo necesitaría 18 años de Producto Interno Bruto para poder protegerse solamente en Estados Unidos. En cambio, en Estados Unidos se requieren 4 meses, y en el caso de Suiza 3 meses para poderse proteger en ese país. ¿Qué no se puede patentar? Bueno, un descubrimiento no se puede patentar, las ideas tampoco, las fórmulas matemáticas, el software, salvo en los Estados Unidos, y los métodos de negocio. Bueno, esto es la parte bonita, la parte barata. Si hay problemas de conflictos y tenemos que ir a tribunales, ¿cuánto cuesta un juicio de patentes? Pues se habla de 2 a 3 millones de dólares. Cuando estamos demandando a la empresa que nos copió por 10 millones. Entonces, casi el 25% se nos va solamente entre abogados y tribunales. Entonces, me estarán pensando, y este señor vino desde allá para contarnos que es muy caro, que no podemos patentar. ¿Qué se puede hacer con las patentes en los países en desarrollo como el nuestro? Esa es la pregunta clave. Se calman. Sí hay una respuesta. Podemos o solicitar la patente nacional. Aquí no es tan caro patentar. Estaremos protegidos en México. No estaremos protegidos en Estados Unidos, pero por lo menos aquí estamos protegidos. ¿Qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? Bueno, ya dijimos muchas veces que esto de la historia de las patentes es algo muy viejo, viene desde la época de Venecia, ya concedían patentes y se multaba a la gente que infringía la patente, y una multa considerablemente cara. Hay unos juicios de Samsung contra Apple, que estamos hablando de miles de millones, o por lo menos 1 billón de Estados Unidos, es decir, una infracción de $1,000 millones por infracciones de patentes de Apple, según ellos, contra Samsung. Una de ellas es, recuerdan ustedes, los teléfonos. Los teléfonos antes no tenían la curvita
este de aquí, eran más cuadriculados. Entonces, por eso Apple demanda a Samsung de haberlo copiado y los tribunales estadounidenses condenan a Apple, pero el mismo día los tribunales coreanos dicen que no, que se copiaron mutuamente. Entonces, es una labor, un juicio de patentes casi interminable. ¿Son útiles las patentes? Pues desde luego que sí, hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, este señor, el creador de los fantásticos violines, se llevó sus secretos a la tumba. En cambio, el señor Sachs sí patentó su saxofón y ahora todo el mundo lo puede fabricar para delicia nuestra. Conclusión, para países como el nuestro, en desarrollo y en transición, la información de patentes es aún más importante que la patente misma. Vamos con las marcas. ¿Qué es una marca? Bueno, es un signo distintivo para poder identificar un cierto producto. Son garantías de calidad, de consistencia, de confianza. Bueno, obliga a la empresa a mantener y mejorar su imagen y su calidad. Y permite al usuario como nosotros seleccionar el producto entre los diferentes competidores. Obviamente la decisión final, ¿quién la tiene? Pues el consumidor. Si no está contento, va a cambiar de marca, volverá si queda satisfecho. Está asociada por los consumidores, la marca, con productos y servicios. La marca Mercedes-Benz, como resultado de calidad y de la publicidad, es decir, marketing. La función de la marca es diferenciar entre un producto de marca y un diseño igual o un producto más o menos equivalente, pero que cuesta 10 veces menos. Nadie ha oído hablar de una empresa turca fabricante de ropa interior femenina, se llama Seki Triko. Se fabrica en Turquía, pero nadie la conocía. Entonces, ¿qué hacen los turcos? Pues venden sus productos y que le ponen una marca que sea internacionalmente reconocida. Entonces, ese es el valor de las marcas. Entonces, se va a vender el Seki Triko con las marcas francesas o italianas de ropa interior, por ejemplo. Incluso ahora que fueron tan amables de invitarme a comer, me hizo recordar estos coches. Estas marcas había muerto, la industria automotriz inglesa ha desaparecido, todas las marcas fueron vendidas a chinos o hindúes. Pero esta la compró el BMW y volvió a sacar el modelo más moderno. Es revivir el famoso Volkswagen nuestro, bueno, digo nuestro porque el último país en fabricarlos fue México, también fue negocio para Volkswagen. La industria automotriz inglesa desaparece. Tata, que es una compañía muy grande, gigantesca, en la India compró Jaguar, Land Rover, y una compañía china compró MG, el Morris, el Austin, el Rover, casi todos. Los taxis ingleses ya no son ingleses, los fabrican los chinos, una compañía que se llama Geely. Ellos desarrollaron, compraron la marca y ahora lo utilizan en Londres. Esos taxis que tienen una forma muy común, casi todo conocida por todo el mundo. Y esto me hace recordar una anécdota. Una vez que me habían invitado a Perú a dar una conferencia, encontré llegando al aeropuerto una noticia que decía el gobierno rechazó la compra de los automóviles para las patrullas de la policía. No reunía los requisitos de calidad. Entonces, me invitaron a la conferencia y le digo, acabo de leer esto. Bueno, para los peruanos, este coche hecho en China no reunía las condiciones de calidad. Tienen ustedes que saber que todos los taxis de Londres son chinos. Entonces, para los ingleses, el coche funcionaba muy bien, pero para los peruanos no. Bueno, no resultaba muy convincente, pero sí era. El problema también las marcas. Todo el mundo conoce a los Simpson. Bueno, ¿cuál es la cerveza que bebe el señor de la familia Simpson? Duff. Entonces, en Nueva Zelanda se les ocurrió sacar una cerveza porque el señor se apellidaba Duff. Entonces, mejor que poner mi propio nombre a la cerveza. Bueno, tuvo que cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque estaba utilizando una marca empleada por los dueños de la empresa que produce estos dibujos de los Simpson. Entonces fue obligado, para evitar los litigios, abogados, costos, a cambiarle el nombre a su cerveza y le puso McDuff, que era su apellido original. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo lo que hemos estado hablando.
que tenemos que adaptarnos a los cambios que se están presentando. Todo cambia, mencionaba al principio, tenemos que adaptarnos, e incluso México tiene que adaptarse a todos esos cambios, y vamos a ver cómo se puede hacer. La marca, a diferencia de la patente, puede durar eternamente. Los mejores ejemplos son Coca-Cola, ¿no? Pero obviamente también hay que pagar los derechos de renovación de la marca. Las mismas marcas ejercen un poco de hipocresía, por ejemplo, en ropa interior o en las marcas de las bolsas famosas francesas, que se quejan de que Yves Saint Laurent, por ejemplo, se ponga el logo en las camisetas. Bueno, eso no le afecta nada a Yves Saint Laurent, porque no son camisetas, todo el mundo sabe que las camisetas están hechas en China. Pero como las venden en China, vale la 10ª parte de lo que le costaría la misma camiseta en Francia. Bueno, tenemos que aprender de todo. ¿Y cómo vamos? La mejor forma de aprender, ya lo decía Confucio hace más de 2000 años, las cosas se aprenden haciéndolas. Incluso todo el mundo se quejaba cuando yo mencionaba este término. Obviamente lo puse de cabeza para que no me acusaran tanto. La ingeniería en reversa. Tenían que desarmarlo todo y volverlo a armar para entender cómo se hacían las cosas. Ingeniería reversa. Ingeniería inversa, perdón. Vamos al caso de México. El caso de México es interesante porque la diferencia en los salarios fue lo que hizo moverse las fábricas de los Estados Unidos, las fábricas europeas que estaban localizadas en nuestro país o en algún país similar, hacia China. ¿Por qué? Pues este era el salario de los chinos en el año 2004 comparado con el salario de los mexicanos. Si no mal recuerdo es por hora, sí, por hora. Pero ¿cómo va evolucionando esto? Cuando llegamos al año 2018, ya resulta que un obrero chino ya gana más que un obrero mexicano. Ahí estaba el secreto del señor Deng Xiaoping. Había que comer antes que preocuparnos por cuestiones políticas. Primero comemos y después vemos. Había que darle a comer al pueblo. ¿Por qué? Porque a medida que el país iba creciendo, los salarios de la gente, los obreros, también se iba incrementando, prácticamente en la misma proporción. Entonces, ¿qué logran? Crear una clase media que es ahora predominante en China. Cosa curiosa, me tocó ir a China en 77 y decía, bueno, carambas, de verdad que esto es pobre, ¿no? No es una miseria como llegué a ver en otras partes del planeta, pero en China era pobre. En cambio ahora ya son clase media. ¿Qué pasa con la historia? Bueno, en el año de 1980 México estaba por encima de China en lo que se refiere al Producto Interno Bruto. Éramos la 10ª potencia económica, ahora somos la 15ª todavía, y China en aquellos años era la 11ª. En el año 93, China era la 9ª potencia económica y España había descendido al nivel 10º. A partir de diciembre de 1914, el Fondo Monetario Internacional declara que el Producto Interno Bruto, corregido por el poder adquisitivo, hacía que China fuese la primera potencia económica mundial. Había superado a los Estados Unidos, como lo sigue haciendo. Poder adquisitivo. ¿Qué es lo que podemos hacer en los Estados Unidos con $1? Casi nada. En China nos va a rendir muchísimo más. Por eso se corrige el Producto Interno Bruto y resulta que China es más interesante y se ha convertido en primera potencia económica a nivel mundial. ¿Qué ventajas ofrecía China o sigue ofreciendo? Bueno, obviamente un mercado gigantesco, son casi 10 Méxicos juntos. Ya tienen un poder adquisitivo mucho más alto que el que tenían hace 40 años. Entonces, una clase media que va a comprar, muy interesante. Personal calificado. Una de mis conferencias se trata de las universidades chinas. Es algo impresionante el desarrollo de las universidades chinas. Han logrado técnicos, obreros, científicos, investigadores del mayor nivel que se pueden ustedes imaginar. Tienen experiencia, tienen cierta pericia. Los chinos, lo dije en un momento dado, ¿qué no hacen los chinos ahora? Hacen todo, de todo, desde computadores hasta automóviles, hasta naves espaciales. Tienen una infraestructura. Tengo otra presentación sobre la infraestructura en China, cómo han crecido las vías férreas, las carreteras, los aeropuertos. Es algo impresionante la cantidad de kilómetros de nuevas carreteras que construyen por año. Estamos hablando de 6,000 kilómetros de autopistas por año o líneas férreas. Impresionante. La electricidad, bueno,
es más barata ya que en México. Las cadenas de suministro ya están totalmente integradas. Aquí todavía quizá nos falte un buen tramo a recorrer. La disciplina de los chinos y la continuidad. Trabaja como un chino. Ya sabemos a lo que nos atenemos. ¿Qué ventajas tiene México? Obviamente, ahora sí ya tenemos una mano de obra más barata. Tenemos el famoso Tratado de Libre Comercio. Ya no tenemos los impuestos de los Estados Unidos de casi el 20% a los productos chinos. Otra ventaja gigantesca. Como decía, se lo atribuyen a Porfirio Díaz cuando deja el país y dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero ahora es una ventaja. Nuestros productos pueden llegar muy rápidamente a los Estados Unidos. En cambio, los chinos, el enviarlo por barco implica un trayecto de por lo menos 3 semanas, un mes. Y algo de tremenda importancia para México, no nos estamos peleando con los chinos. No les estamos imponiendo tarifas ni nada. Tenemos una paz que dejó de existir cuando Trump toma el poder y empieza a aplicar sus famosas tarifas. Bueno, esos datos no tienen gran importancia, salvo la fuerza de trabajo. Los chinos son casi 800 millones podrían emplear contra los 57 billones que tenemos nosotros. Pero lo que es interesante es ver el costo de la manufactura en China comparado con el costo de la manufactura en México. Resulta ahora sí, resulta más barato producir en México que producir en China. Lo que mencionaba con respecto a la electricidad en China es más barata que la de acá, lo cual se me hace absurdo porque tenemos muchísimos recursos para generar electricidad y creo que no se están aprovechando de manera óptima. Veamos la evolución de los salarios en China y en México. Entonces ya están muy por encima, nos sale mucho más caro producir en China que aquí. Oportunidad fantástica para México. ¿Qué es lo que se está haciendo? Las fábricas estadounidenses, las fábricas europeas se están saliendo de China. Incluso los mismos chinos, sus fábricas, ¿dónde las están montando? Las más elementales las montan en Vietnam, en Indonesia. Ya es una entrada de capital al país realmente inimaginable, siendo que estamos hablando de China como primera potencia económica mundial. Es un resumen de los salarios entre México, China y Vietnam. Es una desventaja que tenemos con Vietnam. Vietnam tiene tratados de libre comercio por todas partes. Tiene mano de obra más barata que la nuestra, pero está lejos. Eso es importante. Bueno, terminamos diciendo que la experiencia china ha sido muy fructífera. Ellos nos enseñaron que para que un país se enriquezca, ¿qué tiene que hacer? Tiene que incrementar su producción. Pusieron a trabajar a 400 millones de chinos que estaban ocupados en el campo, produciendo apenas para comer. Movilizó a sus trabajadores, los trajo del campo y los metió en las fábricas. Pero eso obviamente iba a tener unas ventajas. Cuando las empresas empiezan a mudarse a China, dicen, bueno, no está bien que invirtamos tanto en China, vamos a pensar en lo que ellos llamaban Taiwán, China y Taiwán. Después dijeron, no, vamos a pasar a otro país con mayor capacidad de producción que Taiwán, la India. Entonces lo llamaban la política Chindia. Después dijeron, no, vamos a invertir en otro país, porque si alguna vez tenemos que salirnos de China y de la India, pues vamos a meter Chindia más uno. ¿Cuál es el país? Vietnam. Vietnam es un país interesantísimo, en mi opinión. Es un país muy pequeñito, será como la sexta parte de superficie de México, con 80 millones, 88 millones o 90 millones de habitantes, pero que está avanzando a una rapidez impresionante. Yo estoy convencido que Vietnam será el próximo tigre asiático. Entonces, al incrementarse los salarios chinos, ¿qué pasa? La producción pasa a México, Vietnam, Filipinas, Indonesia. Sin embargo, todavía las famosas computadoras, un 70% siguen haciéndose en China. Las empresas chinas también se están desplazando, se están relocalizando en África, en Vietnam, otros países asiáticos e incluso en México, lo cual quiere decir que tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque les sale mucho más barato el transporte para empezar y van a pagar menos. ¿Desventaja? Bueno, una de ellas hay que lamentarlo, la corrupción que existe en nuestro país, y otra, pues el costo de la electricidad. Tenemos que aprender. Las oportunidades definitivamente no se pierden,
son otros los que las aprovechan. En este caso, países asiáticos las están aprovechando y México creo yo que las podría aprovechar muchísimo, muchísimo más. Les agradezco su paciencia, su atención y espero que esta charla les haya sido interesante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, listo. Gracias, doctor, por su ponencia. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a tener unos minutos para poder dialogar con el doctor. Alcen la mano, les llevamos el micrófono. Gracias por levantar la mano. Porque gracias. Cada vez que me sucede esto y nadie levanta la mano, yo me digo a mí mismo, o bien nadie me entendió, o bien la plática era muy aburrida. A ver, dígame, por favor. Buenas noches, mi nombre es Christopher Cuatepozzo y mi pregunta va en dirección de la presión que ejercen los países de primer mundo, como Estados Unidos y la Unión Europea, con la devaluación de la moneda china. ¿Cuál es el truco ahí? ¿Hacia dónde dirige la economía mundial una cosa de ese tipo? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Los chinos son muy hábiles. Los chinos permiten devaluaciones ligeras de su moneda. Una de las cosas que más criticaban a los chinos era la manipulación de la moneda. Sin embargo, había autoridades internacionales como el Fondo Monetario Internacional que declaraba, no están manipulando su moneda, es el justo valor que tiene. La manipulación de que ustedes los acusan no es cierto. Que el Fondo Monetario Internacional dé esa respuesta, pues tiene mucho más valor que yo la vaya a dar. Entonces yo creo lo que están haciendo. Algo muy importante es tener en mente el poder adquisitivo de los chinos en su propio país. Es increíble. Ustedes siguen manejando el yuan como para todo. Y la inflación la tienen más que controlada. Mientras que en Estados Unidos se habla de una inflación del 10%, en China estamos hablando de una inflación del 1%. Entonces, no creo que haya manipulación, y no soy yo el que lo dice, es el Fondo Monetario Internacional, que lo declara públicamente. Entonces, esa es una de las múltiples acusaciones que se hacen a China. No, manipulación de moneda. Aparte de copiar, manipulan la moneda, no es una economía de mercado. ¿Por qué los admitimos en el fondo, la Organización Mundial de Comercio? ¿Sí? Claro, porque era un competidor nuevo, y vaya competidor. O sea, muchas veces eran todavía una doctrina un poco, me atrevo a decirlo, imperialista de los europeos y de los estadounidenses. Tratar de que China no ascienda de ninguna manera, porque ya tenemos bastante competencia entre nosotros como para permitir que los chinos, con ese mercado tan importante, con esos productos que producen 4 veces más que nosotros a precios ridículos, intervengan en el mercado. Entonces, es una de las acusaciones que son falsas. Cuando los Estados Unidos se quejaban ante la Organización Mundial de Comercio de todas las acusaciones de este tipo contra China, de manipulación de la moneda, de piratería, casi todas fueron rechazadas por la Organización Mundial de Comercio. Entonces, adivine por qué Trump decide alejarse de la Organización Mundial de Comercio y poner una especie de hielo para que no le afecte a su propio país, ¿no? Eso yo creo que es una manipulación completa. Que los chinos muchas veces hacen trampa, como en todas partes. Pero ahí también otra cosa que siempre se criticaba, sobre todo al principio, la calidad de los productos chinos. No, ¿cómo vas a comprar esto? Está hecho en China. Bueno, dígame usted ahora, vaya usted a cualquier tienda, ¿qué no está hecho en China? Desde utensilios de cocina, porcelana, cubiertos, computadoras, automóviles, las marcas chinas. No vas a comprar un automóvil chino. Alguien me preguntaba hace poco, ¿comprarías tú un automóvil chino en México? Le digo, bueno, personalmente te voy a decir por qué no lo compraría, porque el número de vehículos chinos que están circulando es muy bajo, entonces vas a tener problemas con las refacciones, pero la calidad de los chinos es alta,
¿Por qué puedo decirlo esto con tanta certeza? Porque si Mercedes-Benz llegaba a China, tenía que asociarse con el productor chino que iba a sacar su, entre comillas, Mercedes-Benz chino, y Mercedes-Benz no podía aceptar una crítica diciendo, mira, es un automóvil Mercedes-Benz hecho en China y es de baja calidad. No, tenía que vigilar el comportamiento de su socio comercial. Le interesaba que el producto que sacase tuviese una aceptación. Si no, no hubiese invertido en China. ¿Por qué Alemania se opone tanto a las sanciones de Estados Unidos contra China? Porque su principal socio comercial es ¿qué país? China. Ya no son los Estados Unidos. Esas exportaciones de Estados Unidos se han ido hacia abajo y las exportaciones de China hacia el mundo se han ido hacia arriba. Por eso China es el socio comercial más importante de 128 países. Entonces, ese mito de que la calidad era baja, que… me llegaba cada comentario que me hacía reír. Es que los chinos están esclavizando a sus obreros. Hay barcos donde están fabricando la mercancía, los tratan como esclavos. No, yo he estado en China muchas veces, la he recorrido de sur a norte, desde la provincia que ahora los acusan de genocidio, Xinjiang, que es la parte pegada a la parte más occidental de China. Da la casualidad que son musulmanes, entonces los acusan de campos de concentración, Yo he hablado con gente que ha estado en los llamados campos de concentración y dice, bueno, sí, estamos limitados, pero todo era para impedir el terrorismo. ¿Cuántos casos de gente que llega a un supermercado o una escuela o una iglesia en Estados Unidos que matan a todo el que está allí presente? ¿Cuántos casos así ha oído en China? Uno, hace como 10 años en Pekín, uno. Entonces, la paz y la estabilidad social en China tiene un valor que yo trato en otras conferencias que se llama derechos humanos en China, porque todo el mundo habla de los derechos humanos en contra de China. Sí es cierto, no tenían la libertad de ir a criticar al presidente, no le puedes decir, oye, el señor Xi, que es el presidente, es un tonto, así no te metas. Primero comemos y después vemos. Quiere decir, primero hay que resolver el problema económico y después nos dedicamos a la política, pero primero vamos a comer. ¿Sí o no? Mire, yo me permito aceptar esa teoría. Yo viví en Singapur y Singapur también es un estado muy autoritario y donde no puede criticar al gobierno. No se puede. Si lo critica usted en un periódico, lo van a reprimir. Eso sí, totalmente. Pero a cambio de eso, ¿qué teníamos en Singapur? Su novia, sus hijas de 18 años podían circular casi en bikini, nadie las iba a molestar, nadie. La seguridad era total, absoluta. Bueno, todo el mundo, casi la mayor parte de la población, son propietarios de sus casas. No tienen que pagar renta, son ya los propietarios de sus casas. Han logrado un progreso económico impresionante. Singapur tiene 65 años de independencia. Más o menos hace como unos 15 años logró que el Producto Interno Bruto per cápita fuese más alto que de sus colonizadores, los británicos. Bueno, había que pagar un precio, era la falta de libertad política. Bueno, entonces, en mis conferencias sobre los derechos humanos, ahí planteo las diferencias entre la mentalidad de unos y otros. Es más fácil ir a gritar que el rey es un tonto, eso me dicen los españoles todo el tiempo. Mira, es que aquí puedes salir y gritar que el rey es un tonto. Bueno, sí, en China no. En China no. Bueno, pero a cambio de eso, ¿qué han logrado los chinos? No hay que olvidar que China tenía un nivel de miseria o de pobreza, si usted quiere, equivalente al de África en los años 80. Y vea cómo está ahora. No hay pobreza en China. La clase media ha ascendido a quizás 500, 600 millones de personas. Rescatar de la miseria 600 millones de personas es rescatar de la miseria a 5 países como México. ¿Usted estaría dispuesto a callarse un poquito mientras rescatamos de la miseria? Yo sí, definitivamente sí. Mire, eso pasa, me envía con mucha frecuencia a África. Y decía, sí, esto también pueden ir a gritarle al presidente que es un tonto. Sí, pero la miseria que ve uno en África es impresionante. La miseria la misma de la India. Había lugares en donde, no, aquí no se puede pensar ese nivel de degradación del ser humano, porque no hay otra palabra. Ni asistencia médica, una educación pésima, seguridad regular. Bueno, los chinos han logrado la asistencia médica para todo el mundo, pensiones para la gente de mayor edad, han logrado un desarrollo que ningún país en la historia de la humanidad ha logrado en tan poco tiempo. Y no estamos hablando de los 5 millones de Singapur, estamos hablando de 1.400 millones de personas.
A cambio de eso, bueno, yo voy a criticar al gobierno, pero cuando son con mis amigos y demás, pero no voy a publicar, el presidente es un tonto, eso no voy a publicar. Es cuestión de evaluar. Yo creo que la gente es realmente libre cuando tiene 3 comidas al día, cuando tiene un techo, cuando tiene una educación, cuando tiene asistencia médica. Esos para mí los principales componentes de la libertad. Después, bueno, hablaremos de política, pero primero eso. China lo ha logrado en un tiempo récord. Entonces, ¿qué le dan los mismos chinos cuando hacen encuestas? Ya no los chinos mismos, sino instituciones internacionales de mucho renombre, ¿están contentos con el gobierno, sí o no? La mayor parte dice que sí. Este señor ha empezado a hacer cambios que no iban muy de acuerdo, no siguen estando muy de acuerdo con las doctrinas del partido, pero en fin, vamos a ver qué resultados da. Espero haber podido responder aproximadamente a su pregunta, ¿sí? Por favor. Buenas noches, mi nombre es Pablo Reyes. Una pregunta, ¿qué sucede si nosotros aquí en México tomamos una patente que no está protegida, resulta un buen negocio y el creador de la patente viene y la patenta en México? ¿Cuál es el mecanismo si yo ya inicié mi negocio con una patente que no estaba protegida y ahora, alguien quiere protegerla? El inventor tiene un lapso, me parece que son 18 meses para pedir la protección en los países donde se quiere realmente proteger. O sea, si no la pidió en esos 18 meses, pierde todos sus derechos. ¿Y si puede mandarlo. Entonces, ¿quién se va a enriquecer? El abogado que lo está atacando, y su abogado, pues usted le tiene que pagar a su abogado. O sea, entra un juicio legal y después si está dentro de los 18 meses, él sí tiene algún poder sobre… No, o sea, si está dentro de los 18 meses, puede pedir la patente mexicana. Entonces, lo que yo le sugiero, ve usted la fecha de publicación de su solicitud de patente, se espera los 18 meses, se le venció el término, entonces empieza a producir. Tan fácil como eso. Perfecto. Ahora, tenía otra también, estuve anotando ahí, sobre el tema de la productividad. Si nosotros comparamos el PIB corregido incluso de Estados Unidos versus el chino y la población, definitivamente vemos que hay una mayor productividad con respecto a la cantidad de personas económicamente activas en Estados Unidos con respecto de los chinos, porque la población económicamente activa de China es mucho mayor y su Producto Interno Bruto no es tan disparado con respecto del americano. Claro, tiene toda la razón. Por supuesto, estamos hablando de 1.400 millones de personas, pero el Producto Interno Bruto corregido por el poder adquisitivo ya es mayor que el de los Estados Unidos. Entonces, y China no se ha parado de seguir creciendo. Bueno, ahora sí, con eso último, la pandemia y demás, pero China seguía creciendo al 7%, 5 o 7%, y los Estados Unidos estaban creciendo cuando más al 2%. Entonces, hay que esperar un poco y va a ver usted que en el año 2000, no sé, quizás en el 2040, ya China va a superar considerablemente el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, si sigue como está, obviamente. Y la última pregunta es con respecto de las tendencias imperialistas chinas. En América Latina se está viendo un repunte de la inversión china, definitivamente. México es un ejemplo, ¿no? Aunque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, el segundo ya es China. Y lo mismo está pasando desde México hasta la Patagonia. ¿Qué efecto tendrá de manera social la entrada de una población tan grande con, digamos que una ideología, usted mismo lo está diciendo, distinta a nuestras bases sociales? Recuerde usted lo que decía el señor Deng Xiaoping, que nadie conoce. A mí siempre me sorprende que a Messi lo conoce todo el mundo. Ese señor Deng Xiaoping nadie lo conoce, a pesar de haber rescatado 800 millones de chinos de la miseria. Él decía, no importa si el gato es negro o blanco con tal de que atrape rastros. ¿Qué quiere decir? No importa la ideología. Ya llegará el tiempo en que empezamos a hacer las modificaciones a la ideología. La prueba está cuando me dicen, China sigue siendo comunista, para morirse de la risa, con el 97% de empresas privadas, por favor, es tan comunista como yo soy, qué sé yo, esquimal o no sé, congolés. No, ya soy… Es la terminología únicamente, ya no podemos hablar de ideología. Ahora, una cosa importante que usted mencionó, o por lo menos así lo entendí, es ¿cuántas guerras de intervención conoce usted que ha emprendido China? ¿Verdad? Desde que se acabó el imperio chino se acabó.
Punto. En cambio, ¿cuántas intervenciones de las potencias europeas o de los Estados Unidos se han producido ya no solamente en México, en toda América y en el mundo entero? Entonces, la cuestión política es una cuestión muy delicada que preferiría discutirlo de otra manera, ¿no? Yo vengo a decirles lo que sucedió y lo que está sucediendo actualmente. No puedo pensar en qué es lo que va a suceder. No tengo, por desgracia, ninguna fórmula mágica ni bola de cristal. Gracias. Gracias, soy Gerardo. México tiene una mano de obra más barata que China. Tiene recursos naturales excesivos. Tiene gente creativa, tiene gente de mucha calidad. ¿Qué le falta a China para ser? ¿Qué le falta a México para ser China? Lo que mencionaba al último momento, movilizar su fuerza de trabajo, atraer inversiones extranjeras. La inversión extranjera trae consigo la transferencia de tecnología. Y México, si le ponemos trabas a la inversión extranjera, si le ponemos trabas a lo que actualmente se maneja mucho, de energías limpias, de modernización, China hace en un año mucho más ferrocarriles o carreteras o aeropuertos que los que hace México en 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues convencernos de que ya es necesario que adoptemos seriedad y vamos a ponernos a trabajar en serio y vamos a traer inversión extranjera. Ese es el factor primordial. Tenemos una posición extremadamente ventajosa. Nuestros tratados de libre comercio, tenemos más tratados de libre comercio que China. ¿Por qué nos aprovechamos más? Es cuestión de voluntad, es cuestión de que nuestros dirigentes políticos tomen en serio su papel. En China, una de las grandes diferencias con México es que cuando sube este señor al poder, el último, el presidente Xi, emprende una campaña anticorrupción. Una campaña anticorrupción allá es en serio. Cuando le pregunta usted a un chino qué piensa su gobierno, dice, mira, lo que me gusta es que si el gobierno dice que va a hacer algo, hace, lo lleva a cabo. Entonces, si les dice, vamos a construir una presa, la presa estaría allá. Vamos a construir un ferrocarril, el ferrocarril va a aparecer. Este señor emprendió su campaña de corrupción. 100 generales del ejército de altísimo nivel fueron arrestados. La gran diferencia es que la corrupción extrema, o sea, el robo gigantesco de millones, está condenado por pena de muerte. Entonces, por ejemplo, este señor, que le mostré en una de las transparencias, que declara que sus ferrocarriles eran una readaptación, etcétera, de las tecnologías europeas. Este señor fue condenado a muerte. Ahora, China dejó de publicar las cifras de los condenados a muerte porque era una crítica occidental feroz. Entonces ya no sabemos si lo ejecutaron finalmente o no. Se suele pasar de la pena de muerte a cadena perpetua. No sé qué sea peor, pero vamos, en una prisión china no me interesaría pasar mucho tiempo. Incluso a niveles de funcionarios de bajo nivel, 1 millón de funcionarios, 1 millón de burócratas han sido castigados de una u otra forma, ya sea con penas, multas, o bien prisión, o bien perder el puesto, en fin. 1 millón de burócratas de varios niveles han sido sancionados. Hay una institución que lucha contra la corrupción. El dirigente de esta institución se llamaba el señor Wang, y los industriales decían, lo hacían público, prefiero ver al diablo que al señor Wang en mi oficina, porque si iba ahí a la oficina que iba a investigarlo. Entonces, lo más probable es que lo iba a arrestar si tenía algo. Pero directores de banco han sido ejecutados, gente de muy, muy alto nivel. Los chinos no se andan con siempre sí, siempre no. Ahí es terriblemente rígido lo que se refiere a la justicia por corrupción. Y sobre todo ha sido este señor el que lo ha implementado. Los demás toleraban un poco más la corrupción, este señor menos, muchísimo menos. Bueno, pues si no hay más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Crítica? ¿Algún comentario o algo? Perfecto, pues tampoco ya en línea, doctor. Entonces, bueno, pues les pido le puedan brindar un aplauso nuevamente. Y le vamos a hacer entrega de este reconocimiento por su valiosa participación impartiendo la conferencia Patentes y Marcas Nueva Oportunidad para México, llevada a cabo el día 20 de enero de 2023, mediante la modalidad híbrida San Agustín Tlaxiaca Hidalgo Indivisa Manet. Y lo firma el director de posgrado, Jesús Ignacio Panedas. Muchas gracias.
Muy amable. Gracias a usted. Muchas gracias por haberme invitado a usted. este tipo de Gracias. conferencias. Muchas gracias. Gracias.